Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Después de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, se realizaron una serie de movilizaciones y protestas por parte del magisterio disidente. Todo esto ocurrió en el sureste de México. Estas manifestaciones terminaron con bloqueos y también con cierres fronterizos y lamentablemente hubo ya algunas personas fallecidas. Este es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El conflicto derivado de la reforma educativa incendió la mecha en varios estados del sur de México de la mano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros realizaron bloqueos carreteros y hasta de la frontera en Chiapas para presionar al gobierno federal a dejar sin efectos las reformas, especialmente en el tema de la evaluación docente. Los inconformes consideran que no se trata de una reforma educativa, sino laboral, pues pretende arrebatar conquistas de los trabajadores antes que mejorar la educación. Después de varios días de protestas, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que el tiempo se había acabado y recobrarían carreteras bloqueadas. Sin embargo, la CNTE continuó con sus movilizaciones. El tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estas movilizaciones es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Alfonso Gómez Godínez. Él es Coordinador General de Educación de la Secretaría de Educación en Jalisco. Alfonso, bienvenido una vez más. Gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. Cuando se impulsaron estas reformas, Alfonso, ¿se imaginaron la magnitud de este tipo de movilizaciones y protestas provenientes especialmente del sur de México? Yo creo que hay que dimensionar muy bien el tema. Evidentemente, cuando se da a conocer el proceso de la reforma, las leyes, evidentemente hay expresiones del magisterio que quieren precisar el contenido de las mismas. En Jalisco se hicieron una serie de eventos, de reuniones con los maestros para poderles, en medio de ese mar hay que aceptarlo, de incertidumbre, de inquietud, de desinformación y de rumores malintencionados, también eso hay que señalarlo. La Secretaría de Educación Jalisco caminó y procesó ese tema. El caso del sureste es diferente, y es diferente porque cuando menos la perspectiva que nosotros tenemos es que ya la reforma es un pretexto para otro tipo de cuestiones de carácter político. Hay otra serie de organizaciones participando que rebasan más allá el ámbito meramente de lo que es la reforma. Lo vemos en el sureste como un pretexto donde se han sumado otras expresiones en busca de otros objetivos. Es decir, que estas agrupaciones que existen en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, etcétera, se iban a realizar este tipo de movimientos más bien políticos que del tono educativo, es lo que mencionas. Sí, porque hay un elemento fundamental de la reforma, que es el Estado recupera la rectoría de la educación. Y en el caso de Oaxaca, todo el mundo sabemos que el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca estaba controlado por la coordinadora. El gobierno, lo único que podía nombrar era al secretario de Educación o al secretario o al responsable del instituto y a su secretaria. Y de ahí en más todos los puestos eran cuotas de los diferentes grupos de la coordinadora. ¿Y qué hace el Estado? Para avanzar en el proyecto de educación de calidad, recuperar la rectoría, que sea el Estado como representante de la sociedad quien tome la conducción de los asuntos, defina el destino de los recursos, lleve a cabo los procesos de evaluación del proceso educativo, dicta las políticas del proceso educativo y no queden sujetas a grupos que tienen otros canales de vinculación, de aspiraciones políticas, de poder, etcétera. Quiere decir que más que un debate por la reforma educativa, lo que estaba o lo que está en el terreno es una disputa por el control político de esa zona. De esa zona, es mi punto de vista. De acuerdo. Ahora, estas movilizaciones, Alfonso, han crecido y por lo menos han llegado a la Ciudad de México, a Michoacán, incluso también a Guerrero. ¿Qué es lo que ustedes, me refiero dentro del sector educativo, están viendo respecto a esta movilización? ¿Piensan que sigue creciendo o hasta ahí va a llegar? Yo creo que esta movilización surge también, y lo señalaba en un principio, por la cuestión de la incertidumbre. Inclusive hay que decirlo, lo hemos analizado, los propios procesos de evaluación generaron estrés en el magisterio, porque en relación ahí está su situación de sus plazas, de su patrimonio, de su proyecto familiar, personal. Yo creo que lo que ha faltado es trabajar mucho en vinculación con los maestros para poder quitar esos mitos de la reforma educativa, para poder quitar todas esas medias verdades de la reforma educativa o para quitar definitivamente esas falsedades en relación de la reforma. Ahora, ¿no ha sido también una falta de capacidad de la Secretaría para informar de todas las bondades de esta reforma?
Es decir, que ante tal desinformación han surgido, como tú dices, rumores y otro tipo de detalles. Yo creo que sí tiene que ver con eso. Ha faltado meternos de lleno con los maestros para que conozcan de manera muy puntual, la sociedad lo conozca, los ciudadanos de manera muy puntual qué implica la reforma, y que la reforma no se reduce solamente al proceso de la evaluación del desempeño y el cese de maestros. La reforma es mucho más que eso. Ese es un dato solamente de todo el proceso. Te lo comento en términos generales. A partir de la reforma que nos dice con precisión, a partir de ahora, el ingreso al servicio, la promoción, o sea, más horas, puestos directivos, el reconocimiento y la permanencia, han transitado solamente en Jalisco 44,000 maestros en procesos de evaluación en esas de sus 4 vertientes. De esos 44,000 maestros, producto de solamente de una etapa, que es la de evaluación del desempeño, donde participaron 7,000, hay solamente 31 cesados. 31 ceses. En educación básica. De un proceso de evaluación que enmarca la reforma para que tú puedas ingresar al servicio educativo, pasa el proceso de evaluación. Yo creo que queda claro que ahora ya no se ingresa porque compras la plaza, porque eres compadre, porque eres amigo de alguien, ¿sí? Tus influencias. La promoción, ya no asciendes a ser director porque recibiste la herencia de tu padre, de tu madre, sino fue el proceso de evaluación. Más profesionalizado. Más profesionalizado. Y el reconocimiento, incentivos y más horas a través de la evaluación. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Alfonso. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaremos con otro de nuestros invitados. En un episodio que dio la vuelta al mundo, integrantes de la CNTE trasquilaron a un grupo de maestros de Comitán, Chiapas, por haberse negado a participar en los paros de labores organizados por el magisterio disidente. 4 de los presuntos agresores de los mentores fueron detenidos por la policía estatal. Voceros de la CNTE negaron participación de maestros en las agresiones y aseguraron que se trata de infiltrados. Bueno, escuchamos la opinión de alguien que es integrante de la Secretaría de Educación. Ahora vamos a escuchar al integrante del Frente Magisterial de Jalisco, también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Moisés Guerrero. Moisés, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo. Este movimiento, como nos decía hace un momento el coordinador de la Secretaría de Educación, ¿es un movimiento político más que una, digamos, lucha en contra de la reforma educativa? Es un movimiento social que está en contra de esta reforma porque no es educativa al 100%. Ellos pueden decir que sí es educativa, pero no tiene absolutamente nada de educativo todo lo que se ha implementado ya en 3 años. Además de que dieron a conocer, sí lo dieron a conocer, porque decía Alfonso que no se había dado a conocer, sí se dio a conocer, y sin embargo no se ha implementado absolutamente nada de eso que se dio a conocer. ¿A qué te refieres? Se dijo que iba a haber capacitación para los docentes antes del examen. No ha habido ninguna capacitación. Y si nos remontamos a tiempo atrás, te puedo mencionar el hecho de que nos pusieran en ciclomedia en las escuelas, por ejemplo. Nunca nos dieron una capacitación para manejar esos equipos de cómputo. Los maestros no tuvimos esa capacitación, por eso los equipos se echaron a perder sin ni siquiera usarlos, ¿no? Entonces, es lo mismo que están haciendo ahora con esta reforma mal llamada educativa. Lo que pretenden solamente es hacer ver mal al magisterio. En la lucha que nosotros estamos dando es precisamente contra esta reforma que ellos llaman educativa, porque afecta nuestros derechos como trabajadores. Les dicen privilegios. Y yo te diría que los privilegios los tiene el secretario de Educación, porque cada que hay un cambio, ellos acomodan su oficina, nuevos asientos de piel y muchísimas cosas. Eso sí son privilegios. Privilegios los del gobernador, privilegios los de los diputados, los de los senadores. Los de nosotros son derechos que tenemos como trabajadores y que tenemos que hacer entender a la población, desgraciadamente porque la población se ha basado únicamente a lo que manejan los medios masivos de comunicación, que son en este caso Televisa y TV Azteca, ¿no? Moisés, ¿cómo entender que este movimiento, al menos disidente y cada vez violento en algunas ocasiones, solamente ocurra en una parte de México, como es el sureste? Bueno, eso no es solamente en el sureste. Monterrey ya levantó también. También Monterrey. Colima, que incluso no había hecho absolutamente nada, también está levantándose. Nayarit. Estamos hablando de Zacatecas, estamos hablando de Durango, hay muchos estados. Jalisco está incluso teniendo un auge pues con esto,
porque precisamente los maestros nos hemos dado cuenta que el sindicato que decía defender los derechos de los trabajadores han abierto los ojos y se han dado cuenta que desde el Baester Gordillo no hemos tenido esa defensa. Juan Díaz de la Torre es la mano derecha del Baester. El gobierno federal dejó a Juan Díaz de la Torre. ¿Qué mensaje es ese, no? El hecho de decir, tengo un monigote ahí para poderlo manejar a nuestro antojo y tratar de decirles a los maestros, maestros, esténse en paz, la reforma no afecta sus derechos, cuando hemos estado viendo todo lo contrario, ¿no? Moisés, ¿era necesario bloquear carreteras, cerrar las fronteras y hacer estas movilizaciones que hemos visto? Si el gobierno federal tuviera la apertura para sentarse con la disidencia, no hubiera habido necesidad. La necesidad existe porque el gobierno nunca nos hace caso. Cuando no nos hace caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exigir ese diálogo. Lo exigimos así, salimos a las calles. Si no nos hacen caso, tenemos que bloquear calles. No nos hacen caso, tenemos que bloquear carreteras. En Oaxaca, por ejemplo, dicen que son violentos. Yo te diría, los muertos, ¿de qué lado han estado? ¿De dónde ha venido la violencia? O sea, la violencia viene ¿de quién? De quienes tienen las armas. Estamos hablando entonces de que Oaxaca tiene las armas, o el gobierno federal es el que las tiene y es el que estaba postado precisamente con los policías armados, con su rodilla a tierra y disparando. Existen las fotografías. Claro. Entonces, la violencia viene del propio Estado. Nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de defender lo que nosotros tenemos como derechos ganados a través de muchos años de lucha. No son de ayer apenas o de antier. Nosotros tenemos muchísimos años. La historia precisamente nos marca que desde Río Blanco y Cananea, aquellos obreros que se levantaron para poder ganar esos derechos, dieron la vida para poder ganar las garantías en el empleo que ahora tenemos. Dices que no ha habido diálogo, sin embargo, el secretario de Gobernación invitó a una mesa de diálogo para hablar sobre el tema. Una mesa de negociación en la que ahora están invitando a Aurelio Nuño al CENTE. ¿Por qué lo invita? O sea, precisamente nada más porque quiere que se monte en la ola, para poder decir, estamos resolviendo a través del CENTE y darle de nuevo cuenta la presencia a Juan Díaz de la Torre, que es uno de los más corruptos porque fue precisamente la mano derecha del Baester. Entonces, el hecho de que se sienten a una mesa de negociación no significa que estén dándonos soluciones. Nosotros tenemos una petición que es a nivel nacional, que es la abrogación de la reforma. Vamos a impulsar y seguir impulsando esa abrogación, porque una reforma que no beneficia en nada a la educación, para nosotros no es una reforma, es una contrarreforma. Hablan del interés superior de la niñez. Y yo te diría, ahorita que venía para acá, acabo de pasar por un crucero donde vi 4 de mis exalumnos limpiando vidrios y con un toncho en la mano. Ese es el interés superior de la niñez, por ahí deberían de empezar. A ver, Moisés, dices tú que el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Educación, se va a sentar a dialogar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ahí no estaba el problema, ¿no? La oposición o la inconformidad estaba en la coordinadora. ¿Por qué no con la coordinadora? Porque ellos lo que pretenden es hacer ver que quien está solucionando a través de un diálogo civilizado y sin violencia son los charros del CENTE. Pero los que verdaderamente han sido corruptos y los que verdaderamente han ejercido violencia son los charros del CENTE. Nosotros fuimos a hacer una manifestación pacífica fuera de la sección 16. Llegamos y fuimos recibidos con gases y con piedras y con palos. Iban compañeras maestras al frente con sus hijos, algunos porque nos acompañan ya padres de familia que están también entendiendo la lucha del magisterio. Y así nos recibió la sección 16. Y dime qué hizo la Secretaría, absolutamente nada. Dime qué ha hecho el Ministerio Público, absolutamente nada. Tuvimos incluso un maestro lesionado de un ojo con riesgo de perder ese ojo. La violencia de dónde viene, ¿no? Muy bien, Moisés, vamos a continuar si te parece, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma charlaré con otro de nuestros invitados. Por los constantes bloqueos carreteros en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y paros en Ciudad de México, fue provocado el desabasto de combustibles, alimentos y medicinas, alertan autoridades. Sin embargo, los maestros disidentes desmintieron las afectaciones y consideraron que solamente las grandes tiendas de autoservicio fueron afectadas y que siempre hubo alimentos en esta región del país. Bueno, saludo con mucho gusto a José Manuel Barceló, él es académico de la Universidad Panamericana. Pepe, bienvenido. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. A ver, tú has sido, por supuesto,
un acucioso observador de lo que ha pasado en México en los últimos meses. ¿Te había tocado ver este tipo de movilizaciones en México, bloqueos carreteros, este tipo de desabasto que se denuncia, etcétera? Carlos, sí, no es nada nuevo en México. Tú también has sido periodista y has estado midiendo el acontecer nacional desde muchos años. No es nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ahora tiene muchísima cobertura. Está mucho en los medios de comunicación y antes estas cosas, por disposición oficial, no estaban en los medios de comunicación. Hoy están, aunque tú lo sabes muy bien, también muchos medios de comunicación matizan mucho esta situación y presentan solo aspectos, depende de qué se pretende, si son los negativos o si son los positivos, que se le puede encontrar en cualquiera de estos eventos, ¿no? Pero me parece que es parte del devenir de la historia de nuestro país en función de tanta complejidad que hay en el país, ¿no? ¿Tú avisorabas que este tema de la reforma llegara a estos extremos? No precisamente el tema de la reforma, pero el tema de las reformas sí. Porque si hoy fue el tema de la reforma educativa, me parece que hubiera sido exactamente una buena bandera el tema de la reforma energética. E inclusive el tema de la reforma en telecomunicaciones y la radiodifusión. Pero bueno, por el activismo que ha habido en esta parte del sector magisterial del país, fuera del CENTE, lo que es pues la coordinadora, es que se prestó muy bien para que a partir de esta reforma, ese activismo en el sureste mexicano, que es la región del país más abandonada, más marginada, más pobre, pues bueno, a partir de ahí, de esta bandera que dio el propio gobierno federal, pues bueno, se retome y se sumen los maestros en la cabeza, pero una serie de grupos y de organizaciones a su alrededor. Nuevas algunas de ellas, otras añejas, añosas, ¿no? ¿Tú coincides con lo que decía Alfonso Gómez en el sentido de que esto, más que una movilización en contra de la reforma, es un movimiento político? Es un movimiento político, me parece que de principio a fin. Está politizado mucho y la reforma es una buena bandera para llevarla a cabo. ¿Por qué digo? Porque el problema es complejo, no es un problema magisterial, es un problema complejo de muchos años, de muchos sexenios de abandono de esa región. Es la zona del Istmo, Carlos, es la zona estratégica, geopolíticamente hablando, mucho más importante del país. Los ojos del mundo están en esta cinturita de México y ahí están los estados más pobres, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, sobre el Pacífico Sur mexicano, pues tenemos Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Si nos vamos al Golfo de México, tenemos esta parte de Veracruz, que habrá que esperar qué es lo que va a pasar con Veracruz después de una administración como la que ha tenido ese estado. Y Tabasco, que es la otra parte, diríamos, de los estados que conforman la cintura de México, se puede también en cualquier momento complicar. Acordémonos que uno de los que ha impulsado mucho este movimiento, quizás no impulsado, corrijo, pero que al menos ha estado de acuerdo con es Andrés Manuel. Y él está totalmente subido en esto, porque tiene una habilidad enorme, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar temas de coyuntura en los que se monta y en los que invariablemente siempre tiene una buena renta. Decía Moisés Guerrero que esta reforma educativa no es tal, sino que es una reforma laboral. Lo hemos dicho varias veces, Carlos, esta reforma educativa tiene todo menos reforma. Efectivamente, nunca se tocaron los planes y programas de estudio, nunca se revisó la currícula, por ejemplo, los mapas de estudio. Se habló y se centró como fondo de la reforma el asunto de la evaluación. Bueno, este asunto de la evaluación de los maestros ha sido desde siempre. Desde siempre conozco yo al Instituto Nacional de Evaluación, al INE. Hoy se le dieron otras características, se le hizo otro diseño jurídico, se le dio autonomía, independencia. Pero al final de cuentas, la evaluación no es nueva, siempre ha existido. Claro, se usa cuando es necesaria, se guarda cuando también lo es. Entonces, hoy que era necesario retomar el control del sindicato, porque estaba totalmente perdido, bueno, se recurre a esto. Se recupera la maestra Elba Ester, se guarda en una prisión y se empiezan a generar nuevos liderazgos. Yo diría, y se me lo permite nada más como tocando por nota, la historia del sindicato petrolero. El sindicato petrolero estaba totalmente fuera del control del sistema en los tiempos del presidente Salinas. Llega el presidente Salinas,
Joaquín Hernández lo detienen por quítame estas pulgas de encima, la quina, ponen a otro dirigente a modo. Exactamente lo que va a pasar o está pasando. Es muy interesante el fenómeno de lo que está ocurriendo a partir de estos últimos días. A ver, Pepe, parece que estás con Dios y con el diablo. Me dices que por un lado tiene razón Alfonso cuando dice que no es un movimiento contra la reforma sino político. Sí. Pero también me dices que no hay tal reforma, sino es, como dice Moisés Guerrero, una reforma laboral. ¿Así es? No te sabría decir si es una reforma laboral. Reforma educativa siempre he opinado yo en lo personal que es muy difícil que alcance ese rango. Reforma, la que dio después presidente Zedillo, cuando intentó descentralizar la educación y mandar a los estados, una reforma que no concluyó. Claro. Esa es una reforma, porque ahí se analizaron diferentes aspectos, no solamente los laborales, inclusive los educativos, los contenidos. Y me refiero, político sí lo es, porque ahí están metidos muchísimos otros grupos, no solamente estos magistrados. Tampoco quisiera echarle la culpa a Andrés Manuel, porque también es muy fácil decirle, es que Andrés Manuel es el culpable de todo. Yo diría una cosa, la virtud que le reconozco a él es que sabe montarse en los temas de coyuntura como buen político. Claro. Tengo que hacer una pausa, Pepe, regresamos por supuesto a profundizar el tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados, luego de este corte, nuestro tradicional cruce de caminos, aquí en Ruta 44. La Revolución del Sur, es como lo hemos llamado a este programa, aunque ya nos han aclarado que este movimiento tiene también presencia en otras entidades. Saludo con mucho gusto, Alfonso, ya hicimos una especie de introducción al problema general. Yo quisiera preguntarte, ¿faltó capacitación, como se ha dicho aquí, a los maestros antes de la evaluación, por ejemplo? No, en el caso de Jalisco se llevó a cabo un proceso de notificación muy intenso, de capacitación muy intenso, a partir de las notificaciones que se hicieron a los poco más de 7,000 maestros que fueron citados a la evaluación del desempeño. Yo inclusive participé en varias reuniones de capacitación, tratamos de cubrir, y creo que lo logramos, a ese universo de maestros para poderles generar las certezas y que una capacitación pudieran transitar esa situación de la evaluación. Inclusive, debo decirlo, el propio Sindicato Nacional estableció sus módulos de capacitación, sus propias áreas para ese fin, y creo que se hizo un ejercicio muy interesante en ese sentido, y yo reafirmo, sí se capacitó, sí se llevó a cabo el proceso, yo inclusive participé en ello. Sin embargo, el secretario de Educación ha anunciado que se va a revisar la evaluación docente. Sí, dentro de lo que se planteó es revisar la instrumentación de la evaluación, ¿sí? ¿En qué va? Por ejemplo, en revisar de que todas las notificaciones lleguen a tiempo, ¿sí? Revisar que no exista algún error en el nombre del maestro notificado. Revisar que no exista algún error en que te pudieron haber citado para evaluarte una materia y por algunas circunstancias se presentó en otra. Revisar que no falle el sistema de tecnología para que puedas subir tus evidencias. Y revisar la acreditación o la capacitación de los evaluadores. Creo que esa es una parte toral que ha presentado el magisterio. Claro. Decir, a ver, autoridad CEP, necesitamos revisar este tema, y esas son de las cuestiones que se están revisando. Muy bien, a ver, Moisés Guerrero, ¿a ti te citaron para esta capacitación? Claro que no. Incluso creo que la capacitación debió haber iniciado por parte de la Secretaría de Educación, porque la primera notificación que se dio fue fuera de tiempo, incluso dentro de los propios lineamientos que se tenían. Tan fue así que nosotros interpusimos un primer amparo y echamos para atrás eso, porque entonces tuvieron que volver a mandar notificaciones posteriores, ya en fecha, de acuerdo a los lineamientos que ellos mismos habían marcado, lo que dio a que ya no pudiera proceder el amparo que nosotros habíamos interpuesto. Entonces, la capacitación que debió de haber tenido la Secretaría incluso debe haber sido de leer los lineamientos, porque ni siquiera conocían los lineamientos y las notificaciones se dieron a destiempo en esa situación. Entonces, cuando hablamos aquí de la rectoría, de la que hablaba Alfonso hace un rato, que se había perdido de la Rectoría de la Educación, yo le diría que la Rectoría siempre la ha tenido el gobierno federal. En Oaxaca, a pesar de que la sección 22 siempre ha estado muy fuerte, nunca tuvo la Rectoría de la Educación. Los programas de estudio de los que hablaba
José Manuel Barceló, precisamente los han estado sacando por parte de la Secretaría de Educación. ¿No administraba allá en Oaxaca el Instituto de Educación? No, es falso. Quien tenía la rectoría es el Estado, porque quien nombraba al secretario de Educación y quien dirige la Secretaría de Educación es precisamente el secretario, no los que están a su alrededor. Ellos son simplemente colaboradores del propio secretario de Educación. Entonces, en Oaxaca sí tenían maestros que estaban ahí comisionados, que pertenecían, igual que aquí se ha tenido, en la Secretaría de Educación en Jalisco, se han tenido maestros que pertenecen a la sección 16 y a la sección 47 en la Secretaría. Entonces, no pueden decir que entonces es la sección 16 o la sección 47 quien está controlando la educación en el Estado. A ver, Moisés, al margen de esta disputa, si quieres llamarla laboral o política, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está viendo cuando se da cuenta de que se suspenden clases en aras de estas movilizaciones? Yo les diría que entendieran la lucha del magisterio. El perder clases, puedo decirte que se pierden a cada momento, porque Aurelio Nuño va a las escuelas y hace que se suspendan clases. Se convocan a los maestros y una maestra de las más destacadas a nivel nacional se lo dijo incluso de frente, mencionándole: usted me hizo que hoy dejara a mis niños sin clases porque me citó aquí y vengo yo a recibir este reconocimiento de su parte. Entonces, hay muchísimas cosas por las que se suspenden clases y nunca dicen nada. Los juegos magisteriales a los que convoca la sección 16 y la sección 47 son suspensiones. Y nosotros es lo que decimos, son paros. Pero esos no les molesta a la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque son parte de ellos mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos un paro para luchar y defender nuestros derechos laborales como trabajadores, entonces sí dicen, están dejando a los niños. Es lo que te decía yo de lo que se menciona en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a mí se me hace una gran burla, el interés superior de la niñez. ¿Dónde está ese interés? Si de veras existiera ese interés, lo primero que se tendría que hacer era mejorar la calidad de vida de las familias en México, porque ahí es donde empezaría la calidad educativa. Claro. Muy bien, José Manuel Barceló, ¿era, digamos, de tal magnitud la afrenta hacia el magisterio para hacer estas movilizaciones, y esa suspensión y estos paros? Bueno, Carlos, si nos centramos en que el conflicto es estrictamente magisterial, tendríamos que ir viendo cada uno de los matices, ¿no? Yo insisto que el problema es mucho más complejo. Tiene que ver con asuntos sociales, de marginación, de abandono, de pobreza, de miseria que hay en esa zona tan importante del país. Hay dos países, el sureste mexicano y el norte, que está trabajando, pero en serio, y el sureste abandonado totalmente. Surge esta actividad o este activismo político en función de que hay un caldo de cultivo, por supuesto, en esa región del país. Yo diría una cosa, la evaluación a los maestros es tan necesaria y tan urgente como lo más necesario y urgente que requiere a este país, que es justamente el aspecto de la educación. Claro, habrá que tener una evaluación menos punitiva. Afortunadamente, diría yo, ya han ido bajando un poquito al secretario de Educación, Aurelio Nuño. Traía un discurso fuerte, diríamos, y en función de que esto agravó el conflicto, han ido como mandándolo a atender otro tipo de mesas, y el secretario de Gobernación se ha encargado. Se han abierto varias mesas, se incorporó un tercer protagonista, o lo incorporaron, hay dos interpretaciones, que se incorporó porque se estaba quedando fuera, o lo incorporaron porque es necesario el apoyo para matizar la discusión. ¿A quién te refieres? Estoy hablando directamente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, de Juan Díaz de la Torre, un jalisciense que se acaba de incorporar, y ojo, empieza a haber ya agua en esta reforma. Ya se empieza a hablar de que se va a revisar el sistema de evaluación, cuando fue una bandera muy fuerte del secretario de Educación de que en esto no hay marcha atrás. Para atrás ni un paso, ni para agarrar vuelo, como dicen luego, y hoy ya empieza a verse algo diferente. ¿No se puede entender que la Secretaría de Educación se siente a dialogar con el CENTE más que con la coordinadora? Déjame decirlo en forma muy clara, porque es el sindicato mayoritario, más que con la coordinadora. Sí, pero la coordinadora ha existido hace mucho tiempo y era una parte del juego. No daba guerra, el CENTE controlaba muy bien.
Hoy se descompuso un poquito, se desfasó el cuadro y la coordinadora adquirió mucha fuerza por los recursos y por el apoyo que tuvo de otros grupos. Sentarse con el CENTE no ayuda en mucho, sinceramente, porque el CENTE ya ahorita en este momento es un sindicato muy a modo. Sentarse con la coordinadora, ese es el conflicto. Y ya con la coordinadora no se está sentando el secretario, se está sentando el secretario de Gobernación, no el de... ¿Por qué? Porque en la CENTE, en ese conflicto, el asunto no es estrictamente magisterial o educativo, es un asunto estrictamente político que lo está atendiendo, pues quien atiende los asuntos políticos del país, como es el secretario de Gobernación. Y don Aurelio, el señor secretario de Educación, está atendiendo los asuntos con Juan Díaz de la Torre, que son los asuntos propios de la educación. Educativo. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regresamos con este tema. CENTE, la Revolución del Sur, el programa que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alfonso Gómez, a ver, a margen de que quiera responder algo de que dijo Moisés, te preguntaría si está matizando el gobierno federal su posición, su postura, de que habían dicho que la reforma ni un paso atrás y sin embargo empieza a verse una flexibilidad al respecto. Mira, hay que poner muy bien el contexto. Inmediatamente después de que terminó la evaluación del desempeño, que fue en noviembre, diciembre, la Secretaría de Educación Pública, el INE y el Servicio Profesional Docente establecieron una serie de evaluaciones para evaluar la evaluación, ¿sí? Nosotros en la Secretaría de Educación recibimos a una delegación de la UNESCO, mandada por la SEP, para que dialogara no solamente con la autoridad, dialogara con los maestros que fueron evaluados, dialogara con la parte sindical, dialogara con todos los actores que tienen que ver con el proceso educativo, para poder ir sacando conclusiones con respecto a cómo resultó ese primer ejercicio inédito, complejo, pero aparte que afecta a muchos intereses. Afecta a los intereses de los conservadores que quieren que las cosas lleguen igual, que quieren mantener una serie de privilegios como la Secretaría o el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que era un botín financiero y de plazas de la coordinadora. Entonces la autoridad empezó a evaluar el proceso de la evaluación. De ahí empezaron a surgir una serie de inquietudes. El propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Evaluación nos hizo llegar a la autoridad local, como a la autoridad nacional, sus observaciones con respecto a lo que consideraban que pudiera ser perfectible, pudiera ser mejorado. Entonces creo que en ese sentido lo que hoy está sucediendo es consecuencia de una serie de circunstancias que se presentaban. Y pongo un ejemplo para tener muy claro el esquema. Después del proceso, una de las inquietudes de los maestros fue que los exámenes eran muy pesados, porque era un solo día, ¿no? Tienes que ir en la mañana y luego en la tarde, y entonces el proceso de evaluación pues era cansado, evidentemente. Ante esa demanda que nos hizo llegar el sindicato, los maestros que se fueron a evaluar, la Secretaría gestionó para que los otros exámenes que vienen y que ya se están realizando, de ingreso, de promoción, la evaluación diagnóstica, sea 2 días, ¿sí? Viene otro planteamiento por parte de los maestros, es decir, ya no nos evalúen sábado y domingo, evalúenos entre semana. Entonces son otros temas que están evaluando. Entonces lo que quiero decir es que esto que estamos viendo en la mesa es producto de una serie de circunstancias, de hechos que se fueron presentando desde el momento en que inició la evaluación y que la autoridad ha estado respondiendo en ese sentido. Es decir, no necesariamente significa, digamos, ceder a las presiones y tampoco dar marcha atrás a la reforma. Por supuesto que no. La reforma, que es mucho más allá que la evaluación, eso hay que tenerlo claro. La reforma aborda aspectos de infraestructura, por eso se hizo el censo de escuelas, maestros y alumnos, para que tuviéramos muy claro cómo estamos en infraestructura. Claro. Y salieron escuelas en condiciones deprimentes, salieron circunstancias muy complicadas que tenemos que abordar como autoridad. Entonces ahí viene el programa de infraestructura. La reforma también plantea una participación fundamental de los maestros y de los padres de familia en los procesos educativos. Por eso los consejos técnicos escolares, por eso los consejos de participación social, donde se busca que sean los maestros y los padres de familia quienes decidan el destino del recurso. Claro. ¿Sí? Entonces la reforma va mucho más allá, pero de ahí surgen los mitos. Se quiere privatizar, se quiere vender la educación. Falso totalmente. Muy bien, Moisés Guerrero.
Sí estaríamos completamente en desacuerdo. Los intereses de los que hablaba Alfonso vienen precisamente de parte del CENTE y de la Secretaría de Educación. Ahí sí hay intereses, y muy grandes. Y te voy a platicar yo una anécdota que me sucedió a mí cuando yo fui secretario de Promociones Económicas en la sección 16, en la que nosotros hicimos una demanda penal contra Adrián Delgado, que era el secretario general de la sección 16 en ese tiempo, porque nos dimos cuenta que los convenios que se firmaban con algunas empresas para vender por vía nómina a los maestros, los recursos que se deberían de estar ingresando a la Secretaría de Finanzas de la sección, estaban ingresando a otra cuenta extrañamente que no sabíamos de quién era. Entonces, nosotros hicimos esa demanda penal. Y eso mismo es con lo que ahora acusan a Rubén Núñez Guínez para meterlo a la cárcel, a una cárcel de alta seguridad, aunque ahorita ya los pasaron a Oaxaca, y a Adrián jamás le hicieron nada, ¿no? Entonces, eso es solamente para que veas de dónde vienen los intereses. Los intereses están en la Secretaría de Educación y en el CENTE, porque ellos han hecho un equipo para poder caminar a la par, engañando a los maestros, diciéndoles que están luchando por sus derechos. Entonces, las historias, Moisés, de que la CENTE controlaba, daba plazas, se quedaba con dinero, delegados, sindical, etcétera, ¿eso no es cierto? Lo cierto es que quien daba esas plazas son el CENTE, no la CENTE, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se puede decir que probablemente en Oaxaca sí tuviera esas mismas plazas, pero aquí en Jalisco... Pero me refiero a Oaxaca, por ejemplo. ¿Es cierto o no es cierto esas historias que leíamos? Había un 50%, y eso era un acuerdo que se había firmado con Secretaría, un 50% de las plazas que manejaba Secretaría de Educación y el otro 50% lo manejaba el sindicato. En Oaxaca lo manejaba... La CENTE. Claro, lo manejaba el CENTE, el CENTE. No, porque Oaxaca, la sección 22, es que tenemos que entender que la sección 22 no es otro sindicato, la coordinadora no es un sindicato diferente, no existe como sindicato. La coordinadora es un esfuerzo que se ha hecho para tratar de conciliar cada una de las fuerzas que existen en todos los estados a las que nos llaman disidencia. O sea, tú, por ejemplo, eres miembro del CENTE, pero formas parte del movimiento de la coordinadora. Así es, así es. Entonces, yo te puedo decir que la CENTE sí daba esas plazas, pero aquí en Jalisco también las daban. Y entonces sí se acusa a la Coordinadora Nacional, a la sección 22, de dar esas plazas cuando aquí en Jalisco se daban. Y te lo voy a decir todavía más contundentemente, se siguen dando. Las plazas de intendencia se siguen dando, porque las maneja directamente Secretaría de Educación y ahí no hay concursos. No me puede decir, Alfonso, que hay un concurso para poder decir que los intendentes concursan para obtener una plaza. Se siguen dando, tan se dieron que ahora en el proceso de elección de la sección 47 y de la de 16 nosotros supimos que se rifaron plazas para poder hacer que los maestros votaran por la planilla de unidad de los charros de la 47. José Manuel Barceló, a ver, ¿no te perdiste entre tantas siglas? A ver, creo que el mérito de la reforma es acabar con la venta de plazas, con los cochupos que él menciona, el maestro, lo digo con todo respeto, en relación a cómo se asignaban las plazas docentes. Hoy en día, gracias a la reforma, se hacen procesos de evaluación, se hacen los exámenes, se hacen listas de prelación. En un lugar público se pone la lista de los maestros en el lugar que quedaron, se pone una pantalla con la vacancia. Y no solamente están los maestros que participan en el proceso y que están ciertos de que viene él en el 3 o en el 4 o en el 5 a la prelación, que nos mandan de México porque de allá se califica, sino que aparte tenemos al ITEI, tenemos a Mexicanos Primero y tenemos una serie de expresiones que están dándole validez al concurso público de asignación de plazas. Y yo los invito para el próximo proceso de asignación de plazas directivas, para quien quiera asistir, Carlos, conozca con puntualidad cómo se genera la lista de prelación, cómo se genera la vacancia y cómo se van asignando. Muy bien, vamos a ir ahí. A ver, José Manuel Barceló, ¿te perdiste en este siglas y todo? No, Carlos, está muy clara la posición que tiene Alfonso, la que tiene el maestro Moisés. Es muy claro. Yo diría una cosa como observador de estos fenómenos de la educación ahora. Sería muy triste y muy lamentable que luego de esta forma tan estrujante que ha tenido el país, que le ha dolido tanto en lo interno y en lo externo, en imagen y etcétera, no se sacara de ello algo valioso. De entrada me parece muy interesante, sea porque se está dando marcha atrás por presión, o sea porque se está dando marcha atrás o recomponiendo el camino en función de las evaluaciones que se le han venido haciendo al proceso de evaluación. Por lo que fuere, es muy interesante que se mejore
que no tenga una función punitiva. 2, que el profesor que sea evaluado no vea en la evaluación un instrumento de agresión a su plaza o a su empleo, sino por el contrario, de promoción académica. No como la carrera magisterial que terminó desvirtuándose por completo. Eso sería muy interesante. Igualmente, ojalá y resultara de toda esta discusión, de toda esta confrontación tan a veces triste, que también ya se modificaran mucho las prácticas de asignación de plazas, que a los profesores que tienen 3, Carlos, y hasta 4 plazas, que por el amor de Dios, física, humana, técnica, académica, pedagógicamente, ningún profesor puede atender más de una plaza. Que todas esas situaciones se arreglen. Hay profesores que ganan como el gobernador. Pepe, pero o sea, esas cosas se tienen que mejorar. No lo entendemos. Es lo que tenemos que ganar de todo eso. A ver, ¿y no sería bueno también pensar que las manifestaciones, bloqueos, cierres, también concluyeron? Sí, pero esto sí se atiende en otros aspectos, no el magisterial, Carlos. Yo insisto, el problema de fondo, de donde viene la revolución, que yo espero nunca sea como la revolución que vino del norte, porque esa sí nos desgració mucho, ¿sí? No, que esta revolución sí deje bien claros esos aspectos sociales abandonados en esa región del país, Carlos. Si todo este conflicto se reduce al asunto magisterial, no se va a resolver el problema de esa zona del sureste del país. Claro. Lo que es la costa del Pacífico Sur, ojo, porque ahí estamos ya pegados, entre Jalisco y Colima, luego sigue Michoacán, claro, y luego sigue Guerrero, y luego sigue Oaxaca, y luego sigue Chiapas. O sea, el problema lo tenemos nosotros muy cerca. Pero bueno, a final de cuentas, para efectos de Jalisco, me parece que hay en ese sentido un ambiente promisorio, no lo veo tan complicado. Claro. Aún con lo que diga Moisés, me parece que el asunto en Jalisco es muy controlable todavía, muy controlado para bien de la educación en el Estado. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. CENTE, la Revolución del Sur es el nombre que le hemos puesto a este programa. Estamos llegando al final del mismo. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Alfonso Gómez. Yo creo que hacia adelante el proceso de la reforma para lograr una educación de calidad implica varias cosas. Uno, generar a los maestros ese clima de confianza, de certidumbre. Y yo invito al maestro Moisés y a todos quienes representan esa parte de la expresión al diálogo, al convencimiento, para que se conozca a fondo las bondades de la reforma educativa. Hoy en día Jalisco, gracias a la reforma, más de la tercera parte de los directores de las escuelas llegaron gracias a los concursos de oposición, lo cual estamos ciertos que conforme se vaya consolidando este proceso tendremos grandes directores que serán los ejes rectores de la transformación de las escuelas. Nosotros desde la Secretaría invitamos a los padres de familia como actores fundamentales del proceso a que se integren de lleno a los consejos de participación social, a que participen y nos digan qué necesitan la escuela, qué necesitan en materia didáctica, qué necesitan del apoyo a la autoridad. Para eso son los consejos de participación social, para eso son los consejos técnicos escolares, donde la comunidad magisterial nos va a debatir, nos va a plantear qué necesitan las escuelas para convertirlas en centro de enseñanza. Creo que el diálogo, la apertura, el conocimiento de la ley, y dejando a un lado las fobias, dejando a un lado el hígado, y pensando siempre en el interés de los niños, podemos llegar a acuerdos. Yo platico con el maestro Moisés y platico con muchos en un clima de respeto, de tolerancia. Nos saludamos al entrar, nos vamos a saludar al despedir, y eso creo que coadyuva mucho para discutir lo que más importa, una educación de calidad para las niñas y los niños. Muy bien. Moisés Guerrero, tus conclusiones. La educación de calidad empezaría desde el momento de bajar la relación alumno-maestro, que se llama el RAM en la educación, porque nosotros seguimos teniendo grupos de 45 niños en un espacio de 6x8 aproximadamente. Imagínate el espacio que tenemos para poder trabajar con los niños. Se habla, Aurelio Nuño salió declarando que no iba a haber cuotas de padres de familia. Yo quisiera saber una sola escuela en la que no se cobren cuotas de padres de familia. Se habla de la infraestructura, dijo Alfonso que había infraestructura y que se va a trabajar en eso. Y yo te digo, en mi escuela
estoy pidiendo una cuota de 150 pesos por padre de familia porque soy director encargado, porque no hay director con clave, que no han mandado, tengo 2 años como director encargado con grupo, y los baños no funcionan. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Subirles. Les había bajado la cuota a 100 pesos a los papás. Ahora se la subí a 150 porque los baños no sirven y es una necesidad urgente. Hice una solicitud a Secretaría de Educación, hice una solicitud al municipio, a Guadalajara, hice una solicitud al gobierno del estado y todos me contestaron, no hay recursos. Entonces, ¿dónde están los recursos de la reforma? Eso es lo que yo quisiera saber. Con lo que dice José Manuel Barceló, yo difiero. En Jalisco hay comunidades rurales muy marginadas. Tengo 31 años de servicio. Cerca de 11 años de esos años de servicio fueron en escuelas rurales bidocentes, unitarias y tridocentes. Y te puedo asegurar que lo que es en el norte del estado, en el sur del estado, en el este y en el oeste del estado de Jalisco, existen comunidades muy alejadas, marginadas, en las que están al mismo nivel probablemente que en Oaxaca. Te digo porque yo estuve en algunas de ellas. Yo estuve en El Rosario, en el municipio de Ayutla, 60 kilómetros subiendo la sierra, y entonces ahí se ven las carencias. Ahí se ve que la población necesita muchísimo más apoyo y la reforma no llega a esas comunidades. Jalisco está levantando. El Frente Magisterial de Jalisco somos precisamente un frente donde se han estado conjuntando toda esa que le llaman disidencia en el Estado para luchar contra todas estas irregularidades que nosotros vemos tanto de la Secretaría de Educación como de los charros del CENTE. Vamos hacia arriba y no vamos a parar porque seguimos nosotros trabajando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, Moisés. José Manuel Barceló. Insisto yo en que se necesita un ambiente de calma y de tranquilidad para que las cosas mejoren. Es urgente la evaluación de los maestros. Es urgente una modificación con una educación mucho más pertinente para las necesidades o los requerimientos que tiene el país. La educación en México tiene serios problemas, muy serios problemas. No tiene los fondos suficientes. Los pocos fondos que se le destinan a veces son desviados hacia actividades de otro tipo, nada que ver con lo que es el tema o el tema central toral de la educación, que es la capacitación, la modificación de las actitudes, de los hábitos de la vida, etcétera. Es fundamental atender en Jalisco, como en el sur del país, estas partes marginadas. Conozco la zona Huichola, la caminé la zona Huichola y no pudimos ahí construir una escuela preparatoria porque los lineamientos para la construcción de planteles no lo permiten. Por tanto, la zona Huichola no tiene una escuela preparatoria todavía y los pocos muchachos de esa etnia que vienen, pues están becados en algunos lados con todos los problemas que eso implica. El gran problema de la marginación, del abandono de nuestras etnias, esa es una de las mayores razones de la crisis del sureste mexicano, porque ahí se asienta una buena parte de las etnias de este país. La zona del Istmo trae alrededor de 1.200.000 indígenas que están abandonados de pe a pa. Y ese es un problema muy serio que no va a mejorar si no se atienden estos asuntos. Ojalá y esta coyuntura en la que esté el país, que nos duele tanto, tenga al menos alguna enseñanza, nos deje al menos algún bien. Muy bien. Pepe, muchas gracias. Carlos, al contrario, por Moisés, muchas gracias. Gracias, Carlos. Alfonso, muchas gracias. Y si les parece, me parece que el tema se quedó corto. El tiempo nos quedó corto. Y quiero convocarlos a que regresemos a una segunda parte de este programa. Les prometo que le voy a cambiar el nombre. Vamos a llamarlo, si les parece, la Revolución Educativa. ¿Les parece bien? Sí, porque es fuerte la afirmación de la Revolución entonces, del Sur. De la Revolución del Sur nos vamos a la Revolución Educativa. Ya están convocados y a usted muchas gracias y hasta la próxima.